Nuestro fraternal saludo a todos los amados hijos de Dios, quienes se encuentran ya aquí con nosotros en la presencialidad y aquellos que están ingresando a la virtualidad. Y también pues aquellos que de manera diferida, de forma asincrónica, estarán ingresando también para tomar de la enseñanza que el Señor nos permite compartir con ustedes, como siempre, como todos los domingos en la mañana, 10:30 en la mañana, y también como todos los miércoles en las horas de la noche, 7:30 en la noche, donde estamos compartiendo con distintos ministros, distintos hijos de Dios, en distintas localidades de la región del Risaralda, el eje cafetero y también de la nación, en Colombia y rompiendo fronteras, como decimos, hacia el exterior. Nuestro abrazo y gratitud al Señor primero y nuestro abrazo a todos ustedes por considerar que lo que compartimos con ustedes acá desde la dulce presencia de Dios y acá en la reunión presencial y la virtualidad, ustedes consideran que les puede contribuir, que les puede aportar, que les puede traer luz, conocimiento, un poco más de claridad, pues muchas gracias por honrarnos con esa receptividad y a la vez por compartir lo que con ustedes, por gracia de Dios, compartimos, por compartirlo hacia otros lados, hacia otras partes, hacia otras latitudes, hacia otras personas, parientes, familiares, amigos, conocidos, otros no tan amigos ni tan conocidos, pero que se los pueden compartir a ellos. De la misma forma, estamos enviando unos devocionales a Radio Sambar en Nueva York, allá donde queda Linden, Linden en New Jersey, en Nueva York. Y allí ustedes pueden encontrar la emisora Sambar Radio, y escuchar los devocionales que compartimos, pero también que lo dejamos en el chat de la dulce presencia de Dios, y algunas personas nos han pedido el favor que les facilitemos, que les hagamos llegar esta participación de los devocionales, que realmente, que realmente no son tan devocionales, sino que son unos microenseñanzas, unas microenseñanzas, de 12 minutos, 13 minutos máximo. Tratamos de concatenar allí un fundamento, como siempre sabemos que lo tenemos que hacer y que lo disfrutamos haciéndolo, y entonces estas microenseñanzas pues son compartidas también con otras personas. Ahí ustedes nos indican, nos envían el número celular o el correo electrónico, el WhatsApp, a donde ustedes deseen que nosotros les hagamos llegar estas microenseñanzas, que participamos como devocionales allí porque es la costumbre que ellos tienen. Lo que nos interesa es que dentro de esa costumbre pues se pueda penetrar el mensaje del Señor, y de eso queremos hablar en esta mañana, precisamente yendo hacia el libro de los Hebreos, un aporte valiosísimo que el apóstol Pablo nos hace a todos nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, y de allí vamos a tomar unos aspectos importantes de lo que hemos venido hablando desde días atrás, y entender que todo es un complemento. A ver si por acá mi amada esposita me facilita las gafas, me facilitan un poquito de agua, si tienen algo de comer, como decía el Señor Jesús, también. Me gusta el pescado asado, me gusta la arepa con camarón. Entonces, y si me regalas una bebida caliente, amorcito, porfa, te lo agradezco. No, linda, está en el maletín, en el bolso, ahí está bien. Esas son las anteriores. Saludamos a todos los que van llegando. Mientras me traen por acá mis gafas, les saludamos a todos los que están llegando, a nuestra amada y bendecida Adriana Cárdenas, quien está en Cancún, México.
Por acá te estamos aguardando, te estamos esperando para que podamos compartir en este proceso de la edificación del Señor y para que compartamos especialmente como la unidad familiar que Dios nos permite ser. Y a todos en general que se están anexando, está por aquí una persona que es omnipresente, a la vez que está en Facebook, está también aquí en la presencialidad, Liliana Cardona, bueno, entonces es omnipresente, está en todas partes. Muy bien, todos en general les abrazamos. Les comentamos que ayer hicimos el preuniversitario, tuvimos 2 valiosísimos, maravillosos estudiantes, estuvimos ahí con Emmet y estuvimos con Marjorie, y muy seguramente haremos en 15 días otro preuniversitario para poder reunir un número de estudiantes, al menos unos 12, 15 estudiantes, y dar inicio al estudio semestralizado, a lo que sería entonces al estudio de la licenciatura, que son 8 semestres. Entonces, para que ustedes estén pendientes, les diremos a futuro, cercano, la fecha en que vamos a realizar este siguiente preuniversitario para compartirlo pues con aquellos que deseen integrarse, en vista de que nos dimos cuenta que hubo personas que tenían ocupaciones el día de ayer y que querían hacer su preuniversitario, otra persona que está muy enfermita, por quien igualmente oramos, le acompañamos en oración, y confesamos mediante el favor de Dios que Él está sano de ese problema respiratorio que se le ha presentado y que la palabra, por derecho legal y por el sacrificio completo que el Señor Jesús quiso hacer y por lo cual quedó escrito que por su llaga hemos sido sanados, por su llaga hemos sido curados, pues confesamos que nuestro amado pastor, Él sabe quién es, que está enfermo de esa situación, supera esta circunstancia en breve y en óptimas condiciones, gracias al poder de Dios que actúa de manera sobrenatural en las vidas de los hijos que lo creemos y que sea, lógicamente, acorde al propósito y la voluntad del Señor. La oración no es para torcer el brazo al Señor y hacer que Dios como que haga lo que yo quiero, sino nosotros nos ligamos y nos unimos a lo que está establecido en el diseño anticipado, en el diseño eterno del Padre Celestial. De eso se trata la oración. Seguimos indicaciones e instrucciones de parte de Dios a través del conocimiento que Él nos da y la comunión que debemos tener mediante la oración en el Señor. Entonces queda confirmado que en 15 días, queriendo Dios, estaremos dando también apertura a un siguiente preuniversitario en el eje cafetero, en la ciudad de Pereira, con el ánimo de tener aquellos valiosos estudiantes que no pudieron estar el día de ayer. Hubo alguien también que queriendo estar, pues debía de atender una reunión con su equipo de trabajo y con el pastor con el cual él también labora, ya se habían puesto de acuerdo y en definitiva no pudo estar. Bueno, entonces queremos considerar ese espacio al saber que hubo personas que pudieron haber estado. Entonces vamos a abrir ese compás para hacer un siguiente preuniversitario, al menos en 15 días, y poderles integrar a ellos, y luego sí darle inicio al estudio semestralizado, donde ya sería una tercera cohorte que estaríamos abriendo. Tenemos una primera cohorte con estudiantes que ya se graduaron en Itagüí, Antioquia, y se graduaron como técnicos o bachilleres en teología del Nuevo Pacto. Graduamos 6 estudiantes, 5 damas, un caballero, y tenemos una siguiente cohorte, una segunda cohorte, que son estudiantes que ya están en su tercer semestre, o el otro semestre siguiente, cuarto, pues ya terminarán también titulándose, graduándose como bachilleres o técnicos en teología del Nuevo Pacto. Y esta tercera cohorte que queremos iniciar después de este preuniversitario. Así que si ustedes allá conocen a alguien que esté en Pereira o en las cercanías de Pereira, Armenia, Calarcá, Finlandia,
dentro del departamento de Risaralda, Marsella, Santa Rosa, hacia las cercanías de Caldas, gracias amor, hacia las cercanías de Caldas, Chinchiná, Palestina, Manizales, por favor les indican, Risaralda, en Dos Quebradas también, que es muy cerquita a Pereira, por favor les indican que estamos prestos a hacer un nuevo preuniversitario para que puedan hacer el estudio en la universidad, Rema University. Y que ustedes le puedan mandar la información a estos amados hijos de Dios. ¿Qué más tenemos por ahí? Estamos preparándonos para el CAM en Santa Marta, en la fecha de agosto. Estamos publicando 13 al 15, nos dice aquí Liliana Cardona, 13 al 15 de agosto estaremos en Santa Marta en el Congreso de Avance Ministerial CAM. Allí estaremos compartiendo con varios expositores, entre ellos el apóstol Basilio Patiño. Vendrá con nosotros el pastor Juan, si me acuerdan el apellido, de España, Juan Moscoso. Y tendremos también, ¿quién más? Si me acuerdan. Nuestro amado tutor, maestro tutor, pastor, el doctor, amigo nuestro, Williams Enríquez de la ciudad, de la nación de Guatemala. Y hay un cuarto, si se acuerdan. Daniel va a estar, me parece, ¿no? ¿Tommy Moya? Bueno, creo que es Tommy Moya. Disculpen, por favor, que tenemos mucha información. Y en breve aquí, en el Eje Cafetero, en la ciudad de Pereira, 10 y 11 de julio tendremos un megacem con el apóstol Basilio Patiño. Él es el rector, el doctor Basilio Patiño, rector de Rema University. Tendremos a nuestra decana, la doctora Marta Garzón, también en ese megacem, y al licenciado Cristian Lindo, conocido también como nuestro profeta Cristian Lindo. Estaremos con ellos 10 y 11 de julio, aquí en Pereira, para que no se lo pierdan. Estaremos ahí en la ciudad de Pereira, concretamente. Muy bien, por allí nos escriben de Plenitud, del ministerio o la comunidad Plenitud. ¿Saben quién es, por favor? Dicen, continuamos viviendo esta maravillosa verdad presente, los amados de Plenitud. Bueno, un abrazo para ustedes ahí, benditos hijos de Dios. Y por acá también nos escriben de Delivery. Somos hijos justificados en Cristo. Qué maravilla crecer en el fundamento de su palabra. Bueno, gloria a Dios. Alguien nos está escribiendo por allí. ¿Serás tú maestro? Bueno. Y Plenitud, ¿también eres tú? Tú eres Plenitud, eres Delivery, eres Cuchicuchi, vuelo secreto. ¿Qué más eres tú? ¿Cuántas páginas tienes? Este hombre tiene todas las páginas. Bueno, entonces, a propósito, cuando ustedes necesiten viajar, necesiten alojarse, hospedarse, hacer un viaje especial, en fin, ahí tienen a alvuelo.com, por favor. .go. Very good, my brother. In English. Alvuelo.go. Entonces, por favor, buscan la red o la página de alvuelo.go para que se pongan en contacto con nuestro amado ministro del Señor, Luis Alfonso Correa Vivas, y su amada esposa, Liliana Cardona de Vivas. Se ponen en contacto con ellos y ellos les van a asesorar. Nosotros hemos utilizado los servicios con ellos y no podemos decir sino que han sido personas muy serias, buenos asesores. Nos han asesorado aquí en Colombia y nos han asesorado fuera de Colombia. Entonces pueden contar con ellos para que se puedan apoyar y recoger las tarifas, las propuestas, cotizaciones y demás. Y en un momento tendremos la compañía por acá de nuestros pastores Enrique y la pastora Luz Adriana también, quienes estarán aquí con nosotros. Bueno, muy bien, amados. Entonces, hemos venido viendo y todo este espacio que Dios nos permite compartir con ustedes tiene como finalidad aclarar conceptos del Evangelio de Cristo, aclarar conceptos a
a la luz del pacto eterno, que es lo que nos concierne a nosotros. Aclarar conceptos en razón a aspectos que Dios nos dejó, y en algunos casos pues se genera una confusión, pero tú necesitas tener claridad de lo que es las directrices del pacto eterno versus lo que significó en el pasado el pacto antiguo o el viejo pacto. Entonces, mirando de eso, ahora 8 días estuvimos revisando en el versículo 6 de la carta a los Hebreos, o del libro de los Hebreos, como tú quieras, cuando dice ahí en el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejando de manera inmediata los rudimentos de la doctrina de Cristo. Bueno, vamos a revisar esos rudimentos. ¿De qué hablaban? De los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿de qué nos hablaban? Entonces, tenemos que hacer memoria de lo que significaba y de lo que se encontraba en el tabernáculo, que tendríamos que ir ahí. Y en esa parte nosotros pues vamos a encontrar que en el tabernáculo pues habían distintos elementos, estaban acompañados allí, en este antiguo tabernáculo, una serie de asuntos que tenían que ver con Cristo, con la realidad de Cristo, estos elementos que estaban ahí presentes en el tabernáculo. Como estamos revisando, insisto, en el capítulo 6, versículo 1, donde el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo, que ha escrito esta carta, y nos insta a que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero ¿cuándo debe ser ese hecho? Dice dejando ya, no es dejando mañana. ¿Y ese ya qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues ese ya tiene, digamos que 2 connotaciones. Entonces, una primera connotación tiene que ver cuando se da el sacrificio y se da la resurrección de Cristo mismo. Entonces, a partir de ese momento, tiene validez un pacto eterno, un pacto que no tiene origen en la tierra, sino que tiene origen en Cristo. Y a partir de ese momento es que se espera que ustedes y yo, sabiendo que hay una resurrección y que hay vigencia de un pacto eterno, pues que no hagamos vigente un asunto que ya es caduco, como es el antiguo pacto o el viejo pacto. Entonces, la instrucción que el Señor nos da ahí a través de Pablo es dejando ya. Hebreos capítulo 6, versículo 1, para aquellos que andan de paseo por ahí en la calle, en sus motocicletas, y finalmente se acuerdan que tienen familia celestial. Un abrazo para ustedes, bendecidos, bienvenidos. Qué bueno que están acá, súper. Una caravana de motociclistas, que son los jarlistas de Pérez Alto. Bienvenidos. Allá tenemos más sillas, por favor. ¿Vale? Listo. Muy bien. Ajustemos aquí, por favor. Entonces, revisando ahí en ese punto y aclarando que cada vez que nosotros nos reunimos en estos espacios es con el fin de que aclaremos, de ser aclarado el misterio que estaba oculto, que estaba escondido, y que aclaremos todos estos conceptos de lo que refiere a la verdad presente, refiere al pacto eterno, refiere a la gracia, refiere al reino de Dios. Pero aquí vamos a encontrar un asunto que, con el favor de Dios, yo quiero que ustedes y yo lo tengamos presente. Cerramos, es que lo tengamos bien presente. Y es que hemos cometido un error grandísimo, nosotros incluso, los amados ministros competentes del nuevo pacto, hemos cometido yo creo que muchos errores, claro, pero particularmente en este sentido, yo creo que hemos incurrido en un error que no nos hemos dado cuenta porque es muy sutil.
Entonces, si además de esta bebida caliente me dan un poquito de luz, también. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Entonces, aquí lo vamos a ver, lo voy a ir diciendo poco a poco. En la carta en Hebreos capítulo 6 versículo 1, insisto, dice, dejando ya, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, el Evangelio de Cristo, en el pacto eterno, el Señor nos permite a nosotros ir hacia la perfección. Yo creo que ese es el anhelo de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? De los que estamos aquí, los que estamos allá. Ser perfeccionados en Cristo, en el conocimiento de Cristo. Es decir, ser perfeccionados es no quedarnos niños, no quedarnos, como decía ayer Marjorie, ñoño, no quedarnos a un nivel mínimo, a un nivel menor, sino que podamos discernir, entender, darle pie con bola al tema y ser asertivos y efectivos en una tarea que Dios nos ha entregado. Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo quiero, por favor, si trajeron Biblia, como veo que todos la tienen ahí, no se ve, pero la tienen. Bueno, entonces, no, mentiras, tranquilos. Si la tienen física, si la tienen virtual, y si no en el pensamiento, subrayemos esa parte con negrilla y todo lo demás, subrayemos la doctrina de Cristo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Lo explicábamos ahora 8 días. Hablar de la doctrina de Cristo, a lo que se refiere, son aspectos básicos que en algún momento contribuyeron en la fe nuestra en el Señor. De hecho, aquí el apóstol dice, más adelantico, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces miren cómo se va compaginando esto acá. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es decir, la invitación del Señor a través del apóstol Pablo es que vamos a la perfección, pero abandonando ciertos rudimentos de la doctrina de Cristo que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. Esto está bien interesante. Aquí el lío que vamos a encontrar es que asuntos que corresponden a las obras muertas, asuntos que corresponden a la doctrina de Cristo, lo hemos querido perpetuar, lo hemos querido tener vigente en un pacto eterno que no admite bajo ninguna circunstancia ningún rudimento y ninguna obra muerta. Para que nos vamos como entendiendo ahí en ese punto. Esas obras muertas, y me va a tocar que ir a otra parte entonces, esas obras muertas, esas obras muertas estaban presentes en el viejo pacto, pero no están presentes en el pacto eterno o en el nuevo pacto. Ahí no tiene vigencia. Entonces ahí debemos ir, por favor, a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, a la gente que está en Corinto, y él dice esto de esta manera en el capítulo 3, a partir del versículo 5 en adelante. Y ahorita volvemos ahí a Hebreos. Entonces ahí dice, vamos teniendo en cuenta la doctrina de Cristo, ¿vale? Y vamos teniendo en cuenta también el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, hay unas obras muertas, hay una doctrina de Cristo que no tiene vigencia en el pacto eterno. Sin embargo, eso nos ayudó a nosotros en ciertos aspectos de la fe que nosotros no hemos tenido presente y que lamentablemente lo tildamos como de un asunto vago, insignificante, menor, y ahí tenemos que prestar muchísima, pero muchísima atención. Entonces dice, si vamos a mirar aquellas obras muertas, aquella doctrina de Cristo, entonces vamos a encontrar aquí en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, en el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Muy bien. La doctrina de Cristo y las obras muertas que nos condujeron a un arrepentimiento no nos hacen competentes en el nuevo pacto, sino en un asunto distinto al cual se refiere Pablo acá, cuando dice que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces tenemos que saber hacer una conversión en un lado y de otro lado una transición. Pero tenemos que extraer de esa situación, de la doctrina de Cristo y de las obras muertas, tenemos que saber extraer de allí unos elementos que son valiosísimos. Ya lo voy a explicar más, pero si ustedes vieron la enseñanza de ahora 8 días, se estarán dando cuenta que pues estamos hablando exactamente lo mismo, solo que vamos yendo un poquito más hacia el fondo, ¿cierto? Ya lo voy a explicar con gráficas y todo. Entonces luego dice, en el versículo 6 de 2 de Corintios, capítulo 3, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ojo, de la misma manera que aquí estamos leyendo, dejando ya los rudimentos, ¿ese ya qué significa? Seguramente habrá más cosas, ¿verdad? Pero yo no encuentro sino 2 aspectos. Ese ya. Ahora, claro, ahora inmediatamente, por supuesto que sí. Entonces, pero ese ya no puede ser una realidad si tú y yo ignoramos que hay algo mejor y que hay algo más completo. ¿Sí me hago entender? Yo no soy responsable de lo que yo desconozco. Aunque la ley del hombre dice que el hecho de que yo desconozca no me exime de la responsabilidad. Escuchen bien, por favor. Pero en Dios no opera de esa manera. Yo no soy responsable. O sea, ¿cómo podemos decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, si yo no sé cuáles son esos rudimentos? ¿Cómo lo voy a dejar ya? ¿Sí me dan a entender? Entonces yo estoy en los rudimentos, entremos más allá. Yo estoy en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo estoy en ayunos, estoy en vigilias, estoy en guerra espiritual y en todo lo que la religión cristiana y toda la mezcla de las distintas religiones ahí inmersas le han enseñado a los hijos de Dios y nos enseñaron en su momento a nosotros. ¿Vale? Darle la vuelta a la cuadra, con maleta o sin maleta, porque eso es como parecido. 31 de diciembre la maleta, démosle vuelta a las cuadras, pero también es parecido a las 7 vueltas en distintos lugares. Bueno, rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Para poderlo aclarar, son elementos naturales. Aquí lo especial es que eso en su momento nos ayudó. Lo que está grave es que lo perpetuemos, lo dejemos como un elemento necesario cuando realmente no lo es, ¿cierto? Explicaba ahora 8 días que mi mamá tenía la costumbre de entabacarnos a nosotros cuando éramos niños, y no porque yo me acuerdo, sino que yo vi que lo hizo con un sobrino mío, estando yo ya con 12 años. Entonces observé eso y mi mamá decía, así lo hice con ustedes. Que para uno no andar gareta, para que los pies no se le atrofiaran, ¿cierto? Entonces nos entabacaba. Entabacar es que agarraba con una toalla y nos envolvía desde la punta de los pies hasta acá. Pero hay que se le metieron una pulga por aquí y uno no podía rascarse, uno de sardino. Entonces, ni modo. Y uno lloraba, el niño tenía que llorar. Entonces tenían que desentabacarlo y sacarle la pulga, pues sí, supongamos, ¿no? Que era eso. O una alergia. Ah, bueno, el chumbao, dicen en el valle. Entonces, pero también mi mamá hacía eso y también hacía que era que cogía con una toalla, se la ponía en la cintura al bebé para que se ayudara a caminar, ¿verdad? Entonces lo primero que entabacaba era para que no se pusiera gareta. Y lo segundo era que cuando lo hacía con la toalla era para poderlo proteger porque no había con qué comprar un caminadorcito del que común de la gente tenía.
Yo quiero aclarar que nosotros tuvimos muchas dificultades cuando éramos niños. Vivíamos en un inquilinato en Bogotá, donde éramos 8 familias dentro de ese inquilinato. Y la cocina era compartida con esas 8 familias. Pero los 2 baños que habían era compartido con esas 8 familias. Entonces, no teníamos con qué comprar un caminador, ¿cierto? Entonces mi mamá hacía eso. Lo que había hecho con nosotros, le enrollaba la toallita aquí en la cintura y entonces el bebé trataba de caminar, mi mamá lo llevaba así, y si se iba a caer, le apretaba la toalla para que no se cayera al piso. O sea, en el peor de los casos, queda chilingueado de la toalla, ¿cierto? Entonces, pero ella cuidaba eso. Muy bien. Esa toalla y ese asunto de entabacar al niño representa un rudimento. Un rudimento es un elemento natural de ayuda. ¿Sí me explico? Es más, el caminador, para que los niños aprendan a caminar, también es un rudimento. Es un elemento natural. O sea, el término rudimento no es un término de ofensa, no es un término despectivo, de ninguna manera. Es una herramienta que ayuda en un momento determinado para algo benéfico. ¿Sí me explico? Mejor que tirar a los pelados así a caminar ahí y que se golpeen, pues es que tenga un caminador. El problema es que si el muchacho tiene 15 años, ¿qué hace encaramado en un caminador? El problema es que si el niño ya está en condiciones de caminar y correr, pues, ¿se imaginan ustedes 20 años el muchacho y la abuela todavía con la toalla pegada acá? Cuidado se cae, cuidado se cae. O entabacado a los 30 años. ¿Sí me explico? El rudimento ayuda hasta un punto a alguien por desconocimiento, por ignorancia. El problema es que ese rudimento, la persona se habitúe a ese rudimento. No, si no es con la toallita, yo no voy a seguir caminando. ¿Se acuerdan? Otros rudimentos que nosotros encontramos. ¿Cuántos matrimonios no tienen problema? Porque el hombre llega a la casa recién casado y no, si no me haces el almuerzo como mi mamá me lo hace, si no me preparas los huevos como mi mamá me los preparaba, eso es un rudimento. Y el tipo ya está casado y quiere que la esposa le prepare exactamente como la mamá. No, pues entonces va a casarse con su mamá, le dirá la esposa, ¿cierto? Va a casarse con su mamá, porque su mamá es la que le hace de comer rico. ¿Sí me van a entender? Entonces son aspectos que van a generar serios problemas, serias complicaciones, porque queremos eternizar un asunto que no es posible. Entonces, esos elementos, insisto, cuando dice en el versículo 6 que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí ya la cosa se empieza a poner seria. Porque resulta que si uno va y le pregunta, es más, incluso con nosotros vimos, ¿cuántos de los que estamos aquí en la presencialidad o allá en la virtualidad, nos preguntamos a nosotros mismos, y yo entiendo y sé qué es el nuevo pacto? Es terrible, ¿cierto? Uno hace una encuesta en algún lugar donde estén pastores que practican estos rudimentos. El hecho de que practiquen rudimentos ya uno sabe que no entienden lo que es el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto no existen esos rudimentos. No existen ritos, no existen ceremonias, no existen asuntos de figura, sombra. ¿Eso estaba ¿dónde? En el pacto antiguo. Eso era normal en el pacto antiguo, pero no es normal en el pacto eterno, porque no se acompaña de eso. Entonces, muchos ministros, miles de ministros servimos a Dios en un desconocimiento total de que Dios nos ha hecho ministros competentes, 1, y 2, de un nuevo pacto. Nos hizo competentes, y 2, de un nuevo pacto. Entonces, estaba diciendo también hace un momento, de la misma manera que es mi deber dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo para poder ir a la perfección, pero vuelvo al punto. Resulta que yo leo esto, pero yo soy un hombre regido al pacto antiguo. Practico los rudimentos, tengo una serie de costumbres y le he sumado otra cantidad de cosas, ¿verdad? Lo que comúnmente se ha visto, ¿cierto? Voy evangelizo a la calle, lo hago puerta a puerta, eso me lo enseñaron, pero yo también entonces me gusta danzar, me gusta utilizar banderas, me gusta utilizar velos, me gusta hacer todo eso, es lo que me enseñaron, o sea, todos esos elementos, ¿vale?
Y hago eso y muchísimas cosas más. Muy bien, resulta que yo leo acá porque tanto para el que tiene el conocimiento del nuevo pacto y el que tiene la ignorancia de esa realidad, esto se va a leer de la misma manera, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si yo no sé qué es eso, y si yo no tengo de parte del Señor una propuesta distinta y mejor, ¿yo cómo voy a dejar algo si no sé de dónde echar mano? Es exactamente como que tengo un empleo, soy vendedor, pero me dicen que tengo que buscarme un empleo donde gane mejor dinero para dejar este y que deje este ya y me vaya a buscar otro. Creo que uno no lo haría. Yo voy a dejar este cuando pueda echarle mano a otro. Pero ¿cómo voy a dejar este que me da el sustento y déjelo ya para que vaya y se busque un empleo mejor? No, pero si esto me da siquiera para comer, ¿cómo yo voy a salir corriendo a buscar lo que no sé? Pero si soy vendedor y tengo la oportunidad de ser el director de una empresa en el área comercial, pues no voy a tener problema de decir voy a dejar esto ya, porque voy a echarle mano a esto, porque esto es mejor que esto acá. Bien, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo se debe entender en ese sentido. Yo no puedo dejar esto que ya conozco y que lo he practicado toda la vida, porque ¿qué me voy a poner a hacer entonces después de eso? ¿Qué voy a hacer? Es como tirar el empleo, insisto, en la comparación, y ahora ¿para dónde me voy? Al otro día voy a madrugar, ¿para dónde? No tiene sentido. Esto hay que dejarlo ya, tiene dos sentidos. La primera, cuando el Señor cumplió la tarea que debía hacer, va a la cruz, muere y resucita. Entonces entra en vigencia, no que a partir de ese momento se inicie el pacto eterno, jamás, de ninguna manera. El pacto eterno existe en Dios. El pacto eterno se origina en Dios. Y todos los componentes que rigen a ese glorioso pacto eterno están ahí presentes, pero empieza a tener expresión una vez que el Señor ha dado su vida de manera voluntaria, se ha inmolado, lo ha aceptado voluntariamente por todos nosotros y resucita y asciende. Entonces tiene expresión y aplicación el pacto eterno. Esa es la primera cuando dice Pablo, dejando ya. Pablo escribe diciendo dejando ya, porque ya él no estaba con Gamaliel. Ya el tipo no perseguía, ya el tipo no señalaba, ya el tipo no denunciaba, no demandaba de manera vehemente, incluyendo odio, resentimiento, porque la gente no hacía lo que él había aprendido con Gamaliel, ¿sí? Toda la cátedra de Gamaliel y todo lo que implicaba estos asuntos del pacto antiguo, que él lo estaba perpetuando, y una serie de leyes o normas que había aprendido de Gamaliel. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Los muchachos, sí? ¿Sí lo captan? Cuando Saulo se margina de esa doctrina y de ese conocimiento que él traía y entiende que en el pacto eterno no existen esos rudimentos, no existen las obras muertas, ni ritos, ni ceremonias, es cuando, inspirado por Dios, él escribe dejando ya los rudimentos. Pero es porque él tiene en sus manos algo mejor y algo mayor, el pacto eterno. Entonces Pablo lo escribe de esa manera. Entonces, lo primero es que se entiende ese ya desde el momento en que se escribe, porque tenemos la vigencia y expresión de ese pacto eterno con nosotros a partir del momento en que el Señor ha entregado su vida, ha resucitado y ha ascendido. Lo que estaba en Cristo en la eternidad ahora tiene vigencia una vez que ha caducado el antiguo pacto. Muy bien. A partir de ahí tiene vigencia. Muy bien. Y a partir de ahí se entiende en la dirección de Pablo que yo debo dejar ¿cuándo? Ya. It's now. The one.
no después, ya. Pero aquí viene lo otro. Si lo único que yo he conocido son sombra, figura, rudimentos, hábitos, ritos, costumbres, ceremonias religiosas, ¿cómo esto va a aplicar en mi vida? Si no tengo quien me diga la riqueza del pacto eterno, la verdad presente y el reino. ¿Cómo lo voy a dejar? No puedo. Aquí lo tenaz es, y soy responsable de eso. Ante Dios no. En el mundo, la ley sí opera de esa manera. ¿Cierto que sí? El desconocimiento de la ley, dice el derecho, el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Esa es tenaz. En Cristo no. Pues, ¿cómo Dios me hace responsable de un asunto como así? Pero Señor, ¿a mí quién me ha hablado del pacto eterno? Es más, yo leo esta vaina, yo por aquí no encuentro nada de pacto eterno. O sea, es que sería ilógico. Sería ilógico. Si esto Dios mismo no se lo inspira a uno, si esto Dios mismo no le da la luz del entendimiento, que seguramente a alguno nos pasó en algún instante, ¿verdad? Yo había leído Lucas 24 muchas veces en mi vida, en 5 años, en aquella época, hace 31 años, yo lo había leído, pero llegó un día en que leí Lucas 24, y cuando dice ya que aquellos que iban camino a Maús le llamaron a él forastero, se refirieron a él como desconocido, Dios me empieza a abrir el entendimiento, y por primera vez, a solas con Dios, yo empiezo a darme cuenta que eso tiene otro sentido. Y empiezo a leer esos textos con un sentido distinto. A partir de ese momento hasta ahora, para mí es un deleite leer las escrituras, porque encuentro un montón de cosas que yo antes nunca había visto. Pero porque a Dios le place entreabrirle a uno los ojos, que eso no sucede in facto en un solo momento. Eso se va por el resto de tu vida. Entonces, en ese momento que ya Dios le inquieta a uno, ahí sí empiezo a ser responsable. Porque ya Dios le está indicando a uno. Lo mismo opera de dos maneras. O Dios, por su gracia, le ilumina a uno el entendimiento de esa revelación, y que no va a ser siempre así, insisto, porque Dios opera en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, o va a ser así, o en un momento cualquiera va a haber una Priscila y una Aquila, o un Pablo, o un Demóstenes, o un Esteban, o un Felipe, o va a haber un Filemón, cualquiera de estos ministros del pacto eterno, que nos van a llamar y nos van a decir: venga, maestro, venga, yo le enseño más exactamente el camino, porque usted conoce hasta el bautismo de Juan, pero venga, le explico más exactamente el camino. Ahí ya yo empiezo a ser responsable. ¿Sí me hago entender? Una vez que empezamos a comprender esos aspectos, esto tiene aplicación inmediata, urgente, de ipso-facto. Si no, estamos graves, porque no vamos a operar en la competencia del Señor. No podremos hacerlo, no seremos capaces. Ahí ya necesito dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo para poder ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La fe en Dios, como lo explica el apóstol Pablo acá, es un asunto externo. Ustedes y yo no operamos, vuelvo y lo digo. Si no tengo claridad de los aspectos del pacto eterno, entonces esto es lo que me rige. Me rige un asunto trivial, tendría que decirlo de esa manera, en comparación. Y lo puedo hacer porque aquí ya está escrito también de esa manera. Tengo un asunto trivial en razón a que aquí me está hablando de unos rudimentos de la doctrina de Cristo. Todo eso tú lo tienes que enlazar. El arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. Entonces ustedes y yo, en el pacto eterno no tenemos rudimentos de la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo no tiene rudimentos, entre otras cosas. Eso es externo. Todo esto que estoy leyendo realmente opera afuera.
El arrepentimiento de las obras muertas no son propias del pacto eterno, lo mismo, son externas, son ceremonias, ritos, imaginaciones, ocurrencias, que hay muchísimas. Señor, está haciendo un calor tenaz. Hace medio mes que no llueve. Voy a poner esa telita allá afuera. Si amanece mojada esa telita, que bien puede pasar un gato y orinó, entonces sabré que esa muchacha va a ser mi novia. Si soy mujer, ese muchacho va a ser mi novio. Y si es un empleo que estoy buscando, tu voluntad es que yo trabaje en esa empresa. Y si voy a hacer un viaje, entonces si amanece mojado ese pedazo de paño, es porque tú quieres que yo me vaya. Pero yo pongo las condiciones. Es estúpido, es absurdo, ¿verdad? No es mejor decirle al Señor, háblame. Háblame, Señor. Tú eres Dios, tú puedes hablarme, tú puedes indicar. Ah, no, yo pongo las pruebas. Y si a Dios le da la gana que no se moje, y resulta que no te puedes ennoviar con ese pelado, entonces hacemos nosotros las interpretaciones desde nuestro querer, desde nuestro capricho. Místicas. Claro, eso en el pacto eterno, eso es un rudimento. Eso lo aprendimos en el viejo pacto. Aprendimos eso y más, perdóname, voy a ser aquí muy castizo, ¿verdad? Aprendimos eso y más pendejadas. Y las ocurrencias de los pastores místicos, de las pastoras místicas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si me levanto con el pie derecho, ¿cómo me va a ir en el día? Bien. Pero si me levanto con el pie izquierdo, ¿cómo me va? Mal. Entonces salen una cantidad, perdónenme, de pendejadas, ¿verdad? De si tú te levantas y lo primero que haces es decir al Señor, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo y un beso, Señor. A ti te va a ir bien. Ah, pero si tú te levantas y no le das el abrazo al Señor, el beso y el buenos días, te va a ir grave. Lo vuelven un rudimento. Y no hay Biblia por ningún lado, no hay comunión con Dios por ningún lado, porque lo que hay es un rudimento. Hermana, ¿y a usted por qué le va tan bien? Ah, no, porque yo todos los días saludo al Señor por la mañana. Ah, yo voy a hacer lo mismo. Ay, ¿a usted por qué le va tan bien? Ah, porque yo todos los días me voy para allá, para ese monte a orar. Allá cerca de mi casa yo tengo un monte. Y a mí me enseñaron que cuando yo oro en ese monte y en dirección a Jerusalén, wow, a mí me va súper bien. Y a mí me enseñaron que si yo incluyo a Israel, ahora que están a punto de guerrearse allá, que toda la vida ha sido así, y mientras exista Israel, así será. Porque eso es un decreto que viene de parte del Señor. Eso lo leen ustedes en el libro de las Lamentaciones. Entonces, no, ahí me enseñaron allá, entonces yo voy para allá. Voy a incluir a Israel, además voy a incluir a los pastores y tal, y tú mismo vas fabricando tu propio rudimento. Hermano, ¿usted qué es lo primero que hace? No, yo lo primero que hago es cantar. Yo cojo unos salmos y se los canto al Señor. A mí me va súper bien. Eso sí, el otro día, hermano, le voy a contar, hermano, se me olvidó cantar. No, yo me levanté tan apurado, hermano. No, tenía que cumplir una cita médica, unos exámenes. Y se me olvidó cantar, hermano. Usted no sabe, la pasé peor que perro en misa. Me fue grave. Nunca más volví a hacer eso. Un rudimento. Y un montón de cosas. Hasta la forma de vestir. Y yo miro con mucha tristeza. Esto lo digo por alguien que conocí hace muchos años en Bogotá. Y me tomo un tiempito diciéndole eso porque esto, por Dios bendito, tenemos que reaccionar. Porque tenemos más costumbres humanas, terrenales y místicas que comunión con Dios. Sabemos más de eso, es igual, ese es el horóscopo de los creyentes. Ese tipo de cosas. Entonces lo voy a decir por una persona que he querido muchísimo y le amo en mi mente, en el recuerdo, que es el Señor Jesús Colegial Cuadros.
un hombre que amaba al Señor, cometía muchos errores. Por su apellido colegial, le hicieron creer a él, al cabo de los años. Ellos se congregaban en una comunidad en Bogotá, no voy a decir cuál, para no herir susceptibilidades de los que asisten a un lugar de esos. Pero él se congregaba en un lugar de esos y era un hombre infiel. Para él era normal, natural. Casado, con hijos, pararle bolas a otras mujeres. Y verse con ellas, y charlar, y salir con ellas. Para él era normal. Y su esposa obviamente le reclamaba, lo celaba, todo el tema. Bueno, ¿qué ocurrió al cabo del tiempo? Porque aunque yo trabajé con ellos cuando era niño, al cabo de los años yo me seguí viendo con ellos. Cada vez que iba a Bogotá lo visitaba. Y en una de esas yo fui a Bogotá y encontré que el señor colegial había tenido un accidente en su carro. Él tenía de esos carros antiguos, modelo 54, Chevrolet, bonito. Y estrelló. Muy bien. El tema religioso es que él estrella por ser un hombre infiel. Y la manera en que quieren contrarrestar eso es cambiándose el apellido. Porque él tenía una vida de colegial estando casado, teniendo responsabilidad de familia. Y por eso, por su vida colegial de estudiante, es que él se estrella en el asunto de la infidelidad. A él le venden la idea de que tiene que cambiarse el apellido, porque colegial viene de estudiante, y estudiante es un muchacho que no tiene responsabilidad, que no tiene obligaciones, y que tiene novias, o si es la niña, tiene novios, charlatán, bueno, esa es como la cultura. Entonces a él le dicen, cámbiese ese apellido por otro que sea acorde a lo que usted debe ser. ¿Qué es lo contrario de lo infiel? Una persona fiel. ¿Qué es lo contrario de una persona desleal? Una persona leal. Entonces él pone el apellido de leal. Leal a Dios, leal a su esposa, leal a su familia, leal a todo lo que sea correcto. Por amor a Cristo. ¿Ustedes creen que un nombre o un apellido, un nombre de origen griego con buen significado, o de origen hebreo, o latín, o en inglés, va a transformar mi vida? ¿Solo el nombre, el apellido? Pero hay millones de personas que creen eso. Entonces, si tú te llamas fracaso, cámbiate ese nombre porque tienes que ponerte éxito, triunfo. Si te llamas esfuerzo, cámbiate eso para que te pongas un nombre, un apellido más acorde y eso transforme tu vida. Horóscopo de creyentes. ¿Cómo se llama eso? Superstición de creyentes. Porque son los creyentes los que están haciendo eso. Mi amado Jesús colegial hizo eso. Curiosamente, cuando yo llego a Bogotá un día y no logro encontrarlo a él, no logro encontrar, yo buscaba por el directorio telefónico, que en esa época era el Google de hoy, ¿cierto? Cogía un directorio y aparecían todos los nombres y apellidos. Y yo no encontraba Jesús colegial. ¿Dónde estará el señor Jesús colegial? Porque se cambiaba de casa. No lo pude encontrar, pero encontré un señor de apellido colegial y dije, tiene que ser pariente porque... Y llamé, ¿cuántos colegiales hay? Y en Bogotá, antes lo llamé, era el papá. Digamos que era Pedro. Señor Pedro, es que estoy buscando al señor Jesús colegial. ¡Ah! Ese era mi hijo. Pero ¿cómo que era su hijo? No entiendo. ¿Él murió? No, ojalá. No, él no se ha muerto. Ojalá. O sea, estaba herido. En su amor propio, estaba herido. Y entonces él me dice eso. Y, ojalá. Pero ¿cómo es que se ha dejado convencer de unos religiosos y se quitó mi apellido? ¿Cómo va a ser mi hijo si se quitó mi apellido? Y yo, wow, don Pedro, lo lamento mucho. No sé qué haya pasado, lo lamento. Estoy buscándolo a ver si puedo hablar con él. Búsquese la esposa de él. Ahí la va a encontrar en el directorio. Nombre, apellido, tal.
Y la busqué, sí, y di con él. Y yo fui, lo busqué. Y cuando lo encontré, me saludó su esposa, me saludaron sus hijos, y al final él salió porque él, por su accidente, estaba físicamente muy deteriorado. Entonces él tenía pena que pues, yo lo viera en esas condiciones. Para mí el señor colegial era como un papá. Y claro, cuando lo vi yo tuve un impacto emocional tenaz y yo le dije, señor colegial, no, yo no soy colegial, yo soy leal. Bueno, don Jesús, está bien. ¿Qué le pasó? Y me contó, tuve un accidente, no sé qué, y el apellido no entiendo, porque ya no es colegial, ahora es leal. Y me contó eso. Él siempre me llamó John, y me dice, John, usted sabe que yo era muy infiel con mi esposa. Y me cambié el apellido para que ese apellido transforme mi vida como un hombre leal. Y dije, wow. Si así fuera, yo me hubiera cambiado también el nombre y me hubiera puesto Pureza, el hermano Pureza. Y yo sería un hombre muy puro. No es el apellido ni el nombre el que cambia, por más adornado que tú lo tengas. Porque desplazamos a Cristo, la vida, la verdad, el camino, la redención eterna, que es realmente quién, no qué, quién transforma, renueva y hace nueva a los seres humanos, hace nueva a todas las cosas y hace nueva a toda la raza humana, sí. Si quisiera. ¿Sí me explico? Rudimentos de la doctrina de Cristo, porque aún eso lo hacemos en nombre del Señor. Es que Dios me mostró que me cambiara el apellido. Es que Dios me mostró que me levantara y lo saludara. Yo sé de eso, por Dios bendito. Es que Dios me mostró que a Él no le gusta que yo baile con mi esposa, con mi hija, con mi mamá. A Él no le gusta. A Él le gusta es que yo le dance a Él. Por tal motivo, como Él me mostró, yo voy a danzar solo para Él. A todo eso me suena como que me descubrió la vida. Estoy hablando de mí. Porque yo hice todo eso. Ah, es que Dios me mostró que me levante a las 3 de la mañana a orar. ¿En serio? ¿Por qué se hizo nuestra morada para tener comunión con nosotros? Y Pablo dice orando a las 3 de la mañana, orando a las 9 de la noche. ¿Orando qué? En todo tiempo, sin cesar. Pero nosotros lo hacemos ¿qué? Doctrina de Cristo. ¿Sí o no? Dicho esto, creo que quedamos bastante preocupados porque Dios dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Primero competentes y luego del nuevo pacto. ¿Ustedes creen que seremos competentes con todas estas majaderías? No. ¿Y ustedes creen que tenemos noción del nuevo pacto con todas estas arandelas o aristas? No. Estamos graves. ¿Cuándo la creación va a anhelar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y los hijos de Dios somos tontos, somos ñoños en el Evangelio del Señor? ¿Cuándo va a anhelar? Va a ser una vergüenza la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros somos dizque la sal de la tierra. Y nosotros somos dizque la luz del mundo. Y nosotros somos la esperanza de esta creación. Está grave. Estamos muy mal. ¿Sí o no, brother? Estamos mal, hermano. Entonces dice ahí, para que vamos revisando otro poquito. A diferencia de que al dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, es que vamos a ir a la perfección. Pero dejando ¿qué? Ahora mismo, estos rudimentos que en su momento nos ayudaron. Y aquí viene algo, porque creo que ya el tiempo se me va a cumplir en ¿cuántos minutos?
señora reloj, señora cronómetro. Ella es la pastora, maestra y cronómetro. Muy terrible eso así. Entonces, miren lo que dice ahí, para que vamos cerrando. Entonces dice, esto continúa lógicamente, porque estos son enseñanzas seriadas que no puede uno... Esto no es una prédica, nosotros nunca predicamos, nosotros enseñamos. Y la enseñanza siempre será un asunto que se va hilando cada día. Entonces dice, miren, quédense con esto acá, rudimentos de la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, porque ustedes no tienen la fe en Dios. La fe en Dios es aquello que yo hago, a veces jocosamente cuando decimos, voy a hacerla a la de Dios. Esa es la expresión más ignorante que tú acabas de decir. No, ¿sabe qué? Vea, voy a ir a pasar esa hoja de vida a la de Dios. ¿A la de Dios? ¿Pero qué nos pasa, hombre? En serio, miren, eso suena... Yo a veces hablo de estas cosas, eso suena raro. Yo me conozco con mi esposita como con cualquier otra niña. Hace 10 años atrás, para que no calculen las edades. No, en el año 91. Entonces yo conozco a mi esposita y yo sigo mi vida normal. Ahora que yo la vi, me impresionó, uy, qué nena, wow, Jesucristo, en tu reino hay unas cosas maravillosas. Pero yo seguí mi vida, en serio, amor, esa fue la impresión que yo me llevé. No, tú sabes. Entonces, yo no pensé volverla a ver. Por una inspiración que yo ni siquiera supe que tuve de Dios, le di una tarjeta de mi trabajo a ella. En automático lo hice. ¿Fue inspiración? Sí, por eso Dios me inspiró y yo ni cuenta me dio. Yo llegué y se la di. Para sorpresa mía, el 26 de diciembre del año 91, nosotros tuvimos el honor de conocernos el 7 de octubre, lunes 7 de la mañana del año 91. Volando entre Pereira y Bogotá, en un avión. Entonces, ese 26 de diciembre de ese año, mi esposita con su mamá me visita en una cadena radial con la que yo trabajaba en Pereira. Ella me deja un fonomemo que lo guardo conmigo, donde ella decía, me encantaste. ¡Ay, mentira! Estaba pensando que lo iba a decir. Estaba orando por ti hace 10 años. No, mentiras. No, simplemente, no, sé muy claro lo que dice porque lo tengo conmigo. Hola, ¿cómo estás? Me encantaría hablar contigo, estoy donde mi mamá, este es el número de mi mamá, tal. Listo. Ella lo escribe y lo firma y me lo deja con la secretaria. La secretaria que teníamos ahí en la cadena radial era mi compinche. Mi Celestina, ella me conseguía novia por cualquier lado. Ella quería verme en noviado y casado. Ella, usted se tiene que casar con una hija de Dios, Bueno, está bien. Pero con ninguna se había podido, nada. Difícilmente charlar. Pero nada. Cuando ella ve a mi esposita con mi suegra, entonces yo llego a la oficina y ella dice, Johnson, vino una muchacha tan bonita. Y preguntó, Claudia Rivera, preguntó por usted y le dejó este fonomemo. Yo miro el fonomemo y digo, no, yo no sé quién es ella, no. ¿Cómo que no? Tiene que hablar con él. No, yo no voy a llamar a nadie. No. Yo estoy esperando en el Señor. No, yo no me voy a precipitar. Que Dios me indique quién es y listo. Entonces ella cogió y marcó el teléfono. Yo no sé, hable con ella. Y me la pasó. Y yo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué alegría escucharte, no te imagino, no he podido dormir. Bueno, Entonces yo no me acordaba quién era porque yo había llegado de Cali y luego empalmé con salir a Bogotá. Entonces, que mira, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Cuál viaje? No sé, yo no sabía quién era. Entonces, y yo no esperaba volverme a ver con ella. Entonces, cuando, en esa charla que yo tengo ahí con ella, cuando ya ella dice, ¿cómo te fue en Bogotá? Porque yo, al quedarme charlando con ella,
la persona que me recogía en Bogotá para llevarme a la sede principal de la cadena radial se fue y me dejó. Entonces cuando ella me dice, ¿y cómo lograste llegar el otro día que tenías que ir a tu compromiso, a la cadena radial? Bueno, claro, ahí ya dije yo, ¡ay, la sardina del avión! Y tú. ¡Wow! Entonces yo dije, ¿es ella? No, claro. Yo con ella sí quiero charlar, entonces... Entonces dice ella, no, mira, cuando quieras, cuando puedas, yo voy a estar acá unos días, vine de Cartagena, pues solo va a estar un tiempo, ya vivía en Cartagena, terminaba sus estudios y también estaba trabajando en una camaronera. Y bueno, yo estaba súper ocupado, yo estaba en un movimiento cristiano y yo ahí era un líder bastante ocupado, pero tenía secretaria. Entonces yo le dije a ella, no te preocupes, yo creo que puedo hacer algunos ajustecitos y ¿cuándo quieres venir? Yo creo que hoy. Pero yo por dentro yo hubiera querido decir, hoy. No, yo creo que hoy, me hice como el difícil. Entonces no, yo creo que hoy. Pero cogí el teléfono, llamé a Lucero López, la secretaria, y le dije, Lucerito, necesito que me releves en todas las ocupaciones de hoy, mañana y toda la semana. Entonces, ¿cómo así, Johnson? ¿Qué va a hacer? Tengo un compromiso muy importante que atender, entonces, saludos a todos los hermanos allá, en una semana nos vemos. Y entonces, claro, yo tenía un pase para ir a cine todos los días, un pase gratuito que me había entregado el gerente de Circuito Tun. En esa época, hoy día no existe eso. Entonces, claro, yo dije, me voy a estrenar este cupo. Entonces me fui, la visité a ella y luego le dije, mira, ¿quieres ir a cine? Y, pues que sí, también. Entonces nos íbamos para cine todos los días y charlábamos en el autoservicio Grajales, allá al fondo, en la fuentecita esa de agua, allá charlábamos, chévere. El tema es que yo venía orando y ya Dios me había enamorado de la familia, me había enamorado de hijos, que yo nunca pensé que iba a tener familia, hijos, ni matrimonio, jamás. Pero Dios me había enamorado de eso en mi intimidad con el Señor. Un hombre que venía frustrado por las situaciones, aflicciones de mis padres, que no tuvieron un hogar, de mis hermanas que tampoco tuvieron un hogar. Bueno, entonces yo no quería saber nada de esas cosas, porque para mí la conclusión era que pensar en hogar, familia, hijos, era frustración, desdicha. Pero Dios me sana el corazón y me enamora de eso, de lo que es la familia en el diseño de Dios. Yo había ido a una conferencia y había visto, había oído, y Dios me había mostrado más cosas de las que yo escuché. Me enamoró de todo eso. Y yo venía orando no por una novia, yo estaba orando por mi esposa, quien me acompañaría a mí el resto de mi vida y con quien constituiríamos un hogar. Entonces, cuando yo estoy en esa y empiezo a charlar con ella y a conversar, yo no tenía nada premeditado. Pero cuando veo que yo me voy como generando esa química con ella, afianzándome más a ella, ahí sí yo dije, wow, Señor, esto está serio aquí. Señor, solo necesito que me digas algo. O sea, no fue el pañito y no sé, no, dime algo, Señor. ¿Es ella? Dime si es ella, Señor. Es lo único que quiero escuchar. Y en mi comunión con Dios, en mi intimidad con Dios, yo he tomado decisiones muy serias en mi vida, en mi comunión con Dios. Cambio de trabajo, abandonar amistades, empezar una nueva vida, en fin, todo eso. O sea, Dios me ha indicado y yo de una. Cuando Dios me da el convencimiento en mi ser, que para mí es sí, es un convencimiento, es una cosa que te gobierna internamente. Cuando Dios me da eso, yo dije, Señor, no necesito más. Le voy a pedir, Padre. Entonces fui, hice la parte que me correspondía. Y fui y le dije a ella, mira, me pasa esto y esto y esto contigo y tal cosa y tal. Pero yo no le dije, estoy orando por una esposa. No. La iba a asustar. Entonces le dije, no, mira, me encantaría que tú aceptes que seamos novios. Entonces ella dijo, wow, creí que nunca le ibas a decir. No, mentira. Se tardó demasiado. Se tardó mucho. No, entonces ella dijo, bueno, pues la verdad sí, tú me simpatizas. Y tú... Sí, ella no dijo así como que, no, ella, sí, pues tú me...
Y dije, bueno, señor, listo. Y arrancamos. Pero yo me novio con ella en el convencimiento de que era ella. O sea, que estaba seguro. No, completamente. Esto lo supo ella años después. Pero Yo yo no- no. Ella no, yo tuve que esperar por eso que yo ya tenía 4 años, 3 meses. Tuve que esperar. Espero que el Señor le dijera a usted también. Claro. Y tuvimos, nosotros en esa relación rompimos por ahí 10 veces. Pero yo rompía con ella en el convencimiento de que las cosas debían arreglarse porque es que a mí Dios me dijo, sí, es ella. Y ya, cuando ya nos casamos, listo. Ahora, no es que en el matrimonio no hayamos tenido problemas, la misma vaina. En el matrimonio hemos tenido inconvenientes, todo eso, pero en mi caso, todo lo enfrento con, Señor, tú me ayudas a salir de esta situación con ella, porque es que tú me dijiste que era ella. Y lo que tú uniste, no lo separa el hombre. Ni ella con su malestar, ni yo con mi ronchería. No, lo que tú uniste no lo separa el hombre. Y en ese convencimiento. ¿Sí me explico? Entonces son cosas muy serias que uno no puede coger con una doctrina de rudimentos en nombre de Dios inventada. Esto tendríamos que leerlo en el Pacto Eterno de la siguiente manera. Dejando ya la pendejada, las bobadas, la inmadurez de la doctrina que nosotros hemos hecho en Cristo, no que tengamos la doctrina de Cristo, de la doctrina que nosotros hemos hecho de Cristo y en Cristo, tenemos que ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de la carne, obras muertas, de niñerías, de inmadurez, de obras muertas, de obras de la carne, de la vida del hombre viejo, y además de la fe en Dios, tendríamos que decir de la fe que me fue impartida de Dios. Ustedes no tienen la fe de Dios, ustedes lo que tienen es, aquí dice la fe en Dios, perdónenme, ahí corrijo. Una cosa es decir la fe en Dios, eso es externo, que era lo que les decía ahorita, a la de Dios, ahí. Ustedes no tienen la fe en Dios, ustedes tienen la fe de Dios, que es distinto. No la fe en Dios. Porque es un tema, la fe en Dios es un tema al azar. Con sí, con sa, quizás sí, quizás no. Pero ustedes tienen la fe, ustedes y yo tenemos la fe de Dios. En esa fe en Dios es que podemos escucharle. En esa fe de Dios, perdón. En la fe en Dios me imagino. En la fe en Dios supongo. En la fe en Dios me voy al azar. Me voy a la que salga. Pero la fe de Dios nos da convicción. La fe de Dios es que le escucho, le discierno, entiendo, recibo el principio, el fundamento, obedezco con gozo. La fe en Dios, ahí lo voy a hacer. ¿Y por qué? Me tocó. No sé si han tenido esos términos. Hermano, ¿qué van a hacer mañana? No, mañana vamos a estar en la congregación, la mal llamada iglesia. ¿Y qué vas a hacer tú? No, me toca predicar, me toca enseñar, me toca reunirme con la gente. ¿Me toca? La fe de Dios es, tengo el privilegio de aportar para la edificación de los santos en Dios. Tengo el honor. Es un gozo inefable. Pero la fe en Dios, no. O sea, no sé para qué me sirve Dios en mi vida. No tengo la más mínima idea. Es un tema religioso, es un tema externo, es un tema al azar. Y dice luego, de la doctrina de bautismos. Ponemos los rudimentos y los elementos naturales, los elementos externos, como si fuera un asunto de fundamento que no lo tiene, que no lo es. ¿Quién ha sido perfeccionado porque le echen agua en la cabeza? El mismo que ha sido transformado porque se cambió el apellido o el nombre. Eso es sarcástico, ¿verdad? Pero es tremendamente falso. Por temas de tiempo lo dejo ahí y termino con este punto. En el 6 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Y reitero cuando dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
Al hacernos Dios ministros competentes, que es exactamente lo mismo que estaba explicando ahora de dejando ya. ¿Cuándo? Dejando ya cuando sé que estoy en un tiempo distinto, porque el viejo pacto ya caducó, porque tiene vigencia el pacto eterno y tengo que enterarme de esos aspectos, y Pablo lo escribe porque empezó a entenderlo y porque ya eso estaba sellado con la entrega voluntaria en sacrificio del Hijo Eterno, habiendo resucitado, habiendo ascendido. Entonces empieza a regirnos a nosotros el pacto eterno. Pablo escribe dejando esta vaina ya. En esa dimensión es que tenemos que verlo. ¿Estamos ahí? Y de otra parte es cuando Dios me lo ha ministrado. Ya Pablo lo escribe, pero yo tengo esas prácticas, necesito inquietarme, necesito buscarme un ministro competente para que me enseñe las riquezas del pacto eterno, porque aquí estoy leyendo que tengo que dejar eso ya. Pero aquí quedamos en lo otro para cerrar. Dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, que nos hizo. Si yo leo, yo puedo leer esto en pero en ese pasado tengo que irme a la realidad eterna de Dios en el Hijo Eterno. A ver si me hago entender ahí. Dios crea todas las cosas dos veces. Una es de carácter espiritual y la segunda es de carácter material o natural. En el carácter espiritual, el Señor determinó absolutamente todas las cosas en la eternidad, aunque tú y yo en espíritu estábamos ahí. Pero quien lo hizo fue Él. Aquí viene lo interesante. Pero en lo natural, que Dios lo está creando por segunda vez, lo trae la eternidad y nosotros cooperamos en esa realidad de lo eterno a lo material, a lo presente, al ámbito terrenal, pero Dios lo hace a través de nosotros y lo hace con nosotros. Allá Dios lo diseñó ¿cómo? En su autonomía, en su soberanía, pero la ejecución en la tierra no la hace el Señor. ¿La hace el Señor con quién? Con el cuerpo, con la iglesia, con su cuerpo, del cual ustedes y nosotros somos parte. Aquí viene la parte seria también. Entonces dice que nos hizo ministros competentes, nos hizo ahí, en ese punto, ministros competentes. Entonces, ¿Él nos hizo ministros competentes? Sí nos hizo ministros competentes en la eternidad. Pero eso tiene que ser una realidad en el tiempo presente. Si tú y yo estamos en prácticas de rudimentos de la doctrina de Cristo y de las obras muertas y la fe en Dios, no vamos a operar como ministros competentes jamás. ¿Sí me explico? Entonces nos toca que dimensionarnos en la eternidad, donde Dios dispuso todo en el Hijo, en la eternidad, y me tengo que conectar y decir, espérate, yo aquí estoy procediendo como un ñoño, como un tonto, como un ciego, y yo necesito ponerme a tono contigo, Señor. Aquí me dices que tengo que dejar ya, y aquí me dices que soy un ministro competente en el nuevo pacto. Yo necesito operar en lo que tú me hiciste competente. Necesito operar en esa realidad. Pero mientras yo esté en este asunto de acá, obras muertas, doctrina de Cristo y fe en Dios, jamás entenderé que soy un ministro competente. Lo que estoy haciendo es que estoy operando en una incompetencia total. Responsablemente necesito entonces ubicarme como ministro competente. Ahora, cierro con esto. ¿Cómo yo voy a operar como ministro competente? Conociendo las riquezas de ese pacto eterno, que me lleva a diferenciar. Iba a tocar una parte de Hebreos 9, pero no alcancé. Lo haremos en la próxima que nos podamos ver, porque ahí está desglosado. Se los voy a dejar como tarea, pero ahí hay una riqueza donde ustedes van a mirar. Hebreos 9, todo el capítulo 9, por favor, ustedes y allá lo van a poder leer para darse cuenta de la riqueza que eso tiene ahí, donde el Señor nos lleva a entender el contenido y la implicación de todo eso que está ahí. Cuando dice, ahora bien, el primer pacto tenía, ¿tiempo qué? Pasado.
tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y sigues leyendo todo eso. Siempre en ese pasado. Tenía. Había un valor, pero ya no lo tiene en el pacto eterno. Ustedes y yo seremos competentes, seremos ministros competentes en la medida en que estemos actualizados de la riqueza, función y operatividad del pacto eterno. De resto no, seguiremos haciendo mezclas. Claro, diremos estoy bendecido, pero operando con doctrina de Cristo, la fe en Dios y obras muertas. Mezclando la ley y la gracia. Gravísimo. Eso se llama ¿cómo? Adulterio. Perdónenme. El hombre que adultera físicamente, carnalmente, es increíble, ya fue perdonado. Pero el hombre que adultera la palabra, wow, se está metiendo en un lío grande porque está mezclando. Está cayendo en adulterio, fornicación y toda impureza. Está mezclando la palabra con un asunto que es carnal, completamente carnal, diabólico. Eso es como agarrar, trato de cerrar. ¿Quién representaba la gracia o el pacto eterno? Sara. ¿Y quién representa el pacto antiguo o la ley? ¿Quién era la otra? Agar. Es como agarrar a Agar y Sara y ponerlas a operar. ¿Eso se llama cómo? Adulterio, lesbianismo, salvajismo, degradación. ¿Cómo vamos a mezclar eso? Una es la esclava y la otra es la libre. Una es la luz, la otra es tiniebla. ¿Cómo vamos a mezclar eso? Como esto se puso muy serio y ustedes están un poquito malacarosos, entonces yo doy por terminada esta exposición. Damos gracias al Señor y nuestro ruego, al igual que el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, alumbre los ojos del entendimiento de ustedes y de todos nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros y en todo el cuerpo, en la esposa de Cristo. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios a las 7:30 de la noche, Embajadores de Reino. Luego jueves, nuestra hermana Liliana Cardona con ustedes, las mujeres de avance, 7:30 de la noche, ella dirá, o 7 de la noche. Y domingo, con el favor de Dios, estaremos revisando esta parte de Hebreos 9 y otros ricos aspectos de la gracia, del reino y además del pacto eterno del Señor. Y nos vemos en estos días en los distintos escenarios donde estaremos en Pereira, en Dos Quebradas y en Santa Rosa. Bendecidos.